Si miras el tiempo suficiente al abismo, el abismo te devolverá la mirada. Esta frase de Friedrich Nietzsche ha capturado la imaginación de muchos y ha generado diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué nos está tratando de decir Nietzsche aquí? ¿Qué simboliza el abismo y por qué nos devolvería la mirada? Para entender esto, debemos sumergirnos en el contexto de su filosofía. El abismo puede interpretarse como una metáfora de la profundidad oscura e insondable del alma humana, de las fuerzas y pasiones más primitivas y caóticas que residen en nuestro interior. Cuando Nietzsche dice que el abismo nos devuelve la mirada, sugiere que al enfrentarnos con estos aspectos oscuros y destructivos, corremos el riesgo de ser consumidos por ellos. Esta lucha interna no es solo una confrontación con el exterior, sino una batalla con las propias sombras y debilidades. En este video me propongo a desentrañar el significado detrás de estas palabras y explorar las implicaciones filosóficas de su pensamiento. Pero primero, una pequeña biografía de Nietzsche para tener más contexto sobre él y su filosofía. Federico Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Prusia, lo que viene siendo Alemania en la actualidad. Su padre, un pastor luterano, falleció cuando Nietzsche tenía solo 4 años, una pérdida que marcaría profundamente su vida y pensamiento. Desde joven, Nietzsche mostró un talento académico excepcional. Asistió a una prestigiosa escuela y luego estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. Su carrera académica comenzó de manera impresionante cuando, a los 24 años, fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea. Sin embargo, su vida estuvo marcada por constantes problemas de salud que incluían intensos dolores de cabeza y problemas de visión. Estas dolencias lo llevaron a renunciar a su cátedra en 1879 y a dedicarse de lleno a la filosofía. Durante la década siguiente, produjo algunas de sus obras más influyentes, incluyendo Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, y La genealogía de la moral. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche presenta su visión radical sobre la moralidad. Para él, la moralidad no es una entidad objetiva o universal, sino una construcción humana que sirve a los intereses de los poderosos. Esta moralidad es una manifestación de la voluntad de poder, una fuerza fundamental que impulsa a los individuos a buscar dominio y control. Nietzsche argumenta que los sistemas morales son inventados por grupos para mantener su dominio sobre otros. Lo que se considera bueno y malo no son verdades absolutas, sino valores definidos por aquellos en el poder. Los poderosos definen lo bueno según sus propios intereses y características, mientras que lo malo se define en oposición a estos valores. Nietzsche introduce el concepto de la moralidad de amos y esclavos para explicar cómo se forman estos sistemas de valores. La moralidad de los amos valora la fuerza, el poder y la nobleza, mientras que la moralidad de los esclavos valora la bondad, la empatía y la sumisión. Los esclavos, que son dominados por los amos, desarrollan una moralidad reactiva basada en el resentimiento. Este resentimiento lleva a los esclavos a redefinir los valores de manera que lo supremo ya no sea el poder, sino la bondad y el desinterés. Nietzsche ilustra este concepto con la fábula del zorro y las uvas, donde el zorro, incapaz de alcanzar las uvas, las desprecia diciendo que probablemente están amargas. Esta racionalización del fracaso refleja la moralidad de los esclavos. Las uvas representan el deseo de poder y grandeza. Al no poder alcanzarlas, el zorro, símbolo de debilidad, se consuela despreciando aquello que no puede obtener. Este autoengaño es una forma de resentimiento que Nietzsche considera destructiva. Nietzsche propone una alternativa a esta moralidad reactiva en la figura del Übermensch o superhombre, presentada en Así habló Zaratustra. El superhombre es aquel que crea sus propios valores y vive según sus principios personales. No se deja definir por la moralidad impuesta por los demás, sino que trasciende la mediocridad y la debilidad, afirmando su voluntad de poder y su deseo de grandeza.
El aforismo "si miras el tiempo suficiente al abismo, el abismo te devolverá la mirada", sirve como una advertencia. Al luchar contra las influencias negativas o destructivas, existe el peligro de adoptar sus características. Este abismo, representado por la moralidad de los esclavos, promueve la envidia, el odio y el resentimiento. Nietzsche nos advierte que al combatir estas fuerzas podríamos sucumbir a ellas, convirtiéndonos en aquello que odiamos. En conclusión, Nietzsche nos insta a reconsiderar nuestras concepciones del bien y del mal, sugiriendo que pensemos más allá de estas categorías y creemos nuestros propios valores. La lucha contra el abismo no es solo una batalla contra lo externo, sino una confrontación con nuestras propias sombras. Para Nietzsche, la verdadera moralidad no se encuentra en la sumisión o en la reacción, sino en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Solo al enfrentar y superar nuestras propias debilidades, podemos aspirar a la grandeza y a la verdadera libertad.